Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Y hay muchas cosas en el tapete, en el ambiente político, en el ambiente institucional, económico y bueno, el panorama. Que se está celebrando la Asamblea Anual del Fondo Monetario y dice que la crisis va para largo, dice el Fondo Monetario. Bueno, si el virus va para largo, la crisis tiene que ir para largo. Sí, sí. Y entonces el virus debe ir para largo porque si se mantiene la imprudencia, que es el comportamiento que se ha observado en sentido general. Sí, mucha gente. Usted va a los supermercados, lo encuentra con mucha gente, ya menos que antes, porque antes había unos tumultos, excepto uno que vi el otro día, por ejemplo, el Bravo, y voy a mencionar su nombre, pero yo creí, yo me devolví, que iba, y después me aclararon que no, que esa fila es para la gente que va a buscar el dinero que le dan a los programas sociales, esto. Y una fila tremenda. El programa Quédate en Casa. Bueno, ahí estaba todo el mundo en la fila, no estaba en su casa. Pero una fila de aquí a... Haciendo la fila para quedarse en su casa. Exacto. Y entonces en los otros supermercados tú observas que ya no hay esos tumultos. Pero, ¿qué pasa? Hay mucho descuido. Sí, no, gente buscando cosas, poniéndole la mano a todos los productos. Por eso es que hay que higienizarlo cuando usted lo lleva a su casa, incluso antes de entrar a la casa. Pero es un lío, un trabajo adicional. Claro, claro. Y otra cosa es que es el descuido. Tú oías antes por la bocina que le decían, disciplinando a los clientes, que se mantengan a 2 metros de distancia. Distanciamiento, esas cosas. Había un muchacho con un spray y con una cosa desinfectando los carritos. ¿No? Ya se olvidaron de eso. Yo busqué al gerente de ahí del Nacional, de la esquina de aquí, yo lo busqué un día y le dije. ¿Qué le dijiste? Y lo estoy diciendo así para que ellos sepan, como parte de los costos de operación o los gastos. Paguen a uno para eso, entonces ponen a uno de los mismos muchachos que está con un tarrito en la mano, pero ya se cansaron, entonces no higienizan los carros. Y en los barrios, los colmadones... No, y ahí higienizan menos, ahí se junta todo el mundo. Sí. Y entonces, bueno, ahora están planteando que quiten el toque de queda, que lo extendieron, las restricciones. Dicen las autoridades de salud, para quitarlo, ¿para qué? Si hay tantos riesgos y exposiciones, y es verdad. De hecho, el presidente ha pedido 45 días más. Que lo aprobaron ya, lo aprobaron. Hubo un diputado, que fue Botello, recordando el asunto del 30% aquel, que es un disparate eso, como lo están planteando. Sí. Es un populismo electoral, o de otra manera. Pero decía él que al PRM debía darse en el pecho porque se acuerde que cuando estaban pidiendo aquella vez el otro gobierno, ellos se oponían y qué sé yo. Pero bueno, algunos han pedido que lo del toque de queda no tiene sentido. Yo creo que sí tiene sentido el recogimiento de la gente. Ahora, de que alguna gente esté circulando en la calle. Oía ahorita, por ejemplo, a Patricia Solano, que decía con mucha razón. Dice, yo estaba mirando a mi padre, que es el maestro Rafael Solano, y decía... Y yo estaba apurada, mirando la hora porque tenía que irme para que no... Sí. Y resulta que una prisa y una cosa, y yo voy metida en mi carro o con alguien de la familia, y yo estoy contaminando a alguien, yo estoy complicándole, yo estoy contribuyendo a que... y es verdad. Sí. Cuando yo venía de Ocoa, antes de poner el asunto el fin de semana hasta las 7, con mi esposa solamente, bueno, si me hubiesen encontrado con una patrulla tengo un problema. ¿Qué resulta? Que yo no estoy contaminando a nadie, yo no estoy propagando porque vaya trancado dentro de mi vehículo. O sea, ese no es el problema. El problema son la gente que se amontonan en las calles y en los colmadones y en los sitios de fiesta cualquiera y no guardan las distancias. Sí. Incluso las familias, cuando se juntan con mucha gente, hacen algo medio muy privado. También, si no guardan las distancias, usted visita a los nietos, tiene que ir con las mascarillas, después de haberse hecho la prueba. Sí. Usted se junta con un determinado amigo que visite, porque yo poco a poco he ido rompiendo eso. Hay un par de amigos que yo los visito. Y nos ponemos uno en una esquina y otro en otra, pero bueno, y cuando nos vamos a acercarnos ponemos
un poco más la mascarilla y en el ascensor la mascarilla, pero porque uno no sabe hasta cuándo esto va a llegar y hay que convivir con este negocio. Y uno espera que este año se vaya con la pandemia. Quiera Dios que esto se vaya. Si no ha sido tan bien calculado por los que me mandaron eso, pues eso no es gratuito. Eso no vino de Dios, y eso no vino del cielo, eso no vino necesariamente de la contaminación ambiental, Danilo. Hay un médico por ahí que hay que verlo. Tú no lo has visto, te lo voy a mandar. Yeah. Hay un médico que se ha jugado la faja. Y ha dicho, mire, esto es para exterminar a la población, porque es que somos muchos. Sí, el maltusianismo calculado. Sí, entiende que somos muchos y entonces hay que ir, todos quienes se van los más viejitos adelante, pero se va mucha gente. Una raza. Y llega un ciclón batatero, entonces mientras tanto vienen otros, surgirán otros, ese es el asunto. Y entonces, bueno, yo no sé si el que inventó eso, si es así, pero que él está planteando es cuando venga la vacuna tan esperada, que no se pongan esa vaina, no se pongan eso. Sí, porque si usted quiere... O sea, hay muchos problemas en relación a la vacuna. Hay gente esperando, ansiosa. La rusa, el Pfizer tiene una, los chinos tienen sí, pero que te está hablando de que el problema es cuando la vacuna venga, porque le van a contaminar a todo el mundo. Y claro, ojalá que ahorita los países no comiencen a establecer, como vacunaban a la gente en Estados Unidos, en otros sitios, antes de entrar a los viajeros, que no habían epidemias específicas, en tal o cual punto, sino a todos, o enseñan que ya usted se vacunó o vamos a vacunarlo. Entonces, sin saber a qué es alérgico y a meterle una vacuna en el aeropuerto. Entonces, ojalá que no llegue el momento en que se le ocurra, como eso hasta ahora, dicen muy poca gente, no mucha, poca gente, como ese médico, que no tengo el nombre a mano ahora, que eso fue creado por el hombre. Sí, hay varias gente que sostiene la hipótesis de que es un trabajo de laboratorio. Que es un trabajo de laboratorio y entonces y que tiene el propósito de, como el espacio, el mundo es redondo, ¿verdad? Y todavía se mueve. Pero bueno, y ven que se mueve. Entonces el mundo es redondo y entonces eso no se va a extender para ningún lado. La comida se puede acabar, las calles se llenan, los edificios se llenan y la tierra para la agricultura, para producir comida se acaban, y entonces nos vamos a matar uno con otro, vamos a comer uno con otro, vamos a resolver eso antes. Entonces, lo que profundizan un poco más en estos temas, que yo no me meto muy lento para no volverme loco, si uno se pone, pero para no preocuparme antes del tiempo, pero oigo cositas, y cojo y dejo. Entonces yo, mientras tanto, según ese médico lo soltó, yo lo suelto. A ese nivel, sin profundizar mucho y preocuparme mucho de qué tanto de verdad es el asunto. Pero yo no lo dudo, Danilo, porque aquí no viven haciendo armas modernas y cada día de más alto poder, porque eso es un comercio y esas armas... Porque ¿tú sabes cómo exterminaron la población de los pieles de los indígenas norteamericanos? Regalándoles sábanas que estaban infectadas de viruela para que se murieran todos. Para que se murieran. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué los grandes centros de la gran industria de la guerra, por ejemplo, no deja de construir nuevos instrumentos, incluso más avanzados, más sofisticados cada vez más? Y los dineros metidos en eso. Entonces, por eso se hacen las guerras, por eso se mata a la gente, porque esas armas hay que usarlas y esas armas producen dinero. Y ese dinero no importa a qué costo. El bioterrorismo es un hecho. Claro, entonces eso es un hecho. Entonces no importa los que se mueran, porque esas armas hay que venderlas, porque los que se benefician de eso, ese comercio, por eso Estados Unidos no prohíbe la venta de armas. Y lo celosos que son ellos, con al que encuentra con una cosita de mixto así. Y bueno, pero porque ellos han prohibido el porte. Pero la tenencia no es problema. Allá no. Allá te venden un arsenal de guerra. Y eso no es problema. Un fusil de asalto. Entonces, ¿por qué eso no lo prohíben? Porque entonces van a prohibir un negocio, van a acabar un negocio. ¿Por qué arman una guerra que tumbaron a fulano de tal? Decirte que en los Estados Unidos la sociedad de rifle, una gente es un poder político electoral. Claro, ¿no? Y que tumba gobierno o hace fracasar proyectos políticos. Así es. Porque eso es un poder tremendo. Entonces, ¿por qué los rifles hay que venderlos? Pero claro. O las armas hay que venderlas. Entonces, eso es una barbaridad.
que se piense solamente con el bolsillo y que estos emporios sean capaces de tumbar, de poner y tumbar gobiernos, de matar, de acabar con la salud de los pueblos. Son capaces de cualquier cosa, como muchas veces son los intereses económicos, los grupos empresariales, esas cosas que son capaces de cualquier cosa. De tantas cosas que en un momento determinado ellos se auspiciaban, pasaban los sombreros y ellos, dependiendo del posicionamiento del candidato, le echaban más a uno que a otro. A unos que a otros, a todos, inclusive a los chiquitos de la izquierda que eran con actos terroristas y muchísimas cosas. Entonces, pero por si acaso, tenían a sus terroristas preferidos y también le echaban unos cuarticos. Sí. Entonces esos terroristas a su vez ya sabían que el potentado fulano colabora, entonces a ese vamos a dejarlo tranquilo. Vamos a dejarlo, no vamos a poner ninguna bomba. Y bueno, entonces, en un momento determinado los empresarios se dieron cuenta, bueno, pero si nosotros ayudamos a los gobiernos y ponemos a los gobiernos y colaboramos con los gobiernos, pero vamos a tratar de ese gobierno o estar más cerca de los gobiernos. Entonces comenzaron a cooptar, lo primero fue cooptar los grupos, los órganos donde se tomaban las decisiones políticas. Los partidos. No, espérate, antes de eso, primero, bueno, los partidos, pero ellos no se metían tanto, ellos no se metían adentro, ellos desde la orilla actuaban, a la sombra. Sí. Ellos influían sobre los partidos y después sobre los gobiernos y sobre los programas de gobierno. Por eso venían a mediatizar las decisiones políticas. Por eso en un momento determinado se mete Bernardo Vega a ser gobernador del Banco Central y otros a meterse a hacer muchísimas cosas que tú los ves ahora teorizando e historiando, y tú los ves, y ellos son padres de la patria, ellos son dechados de virtudes que no han matado una mosca. Que a propósito de eso, Luis, esta semana se reveló que el Consejo Económico Social, que es una estructura de mediación creada al calor de las buenas ideas de Monseñor Agripino Núñez, y que ha servido para un espacio interesante, una muchacha, una joven, cuyo nombre lamentablemente olvidé, ha puesto una pica en Flandes cuando dice que ese organismo, que esta semana su coordinador dijo que ya se están preparando el acuerdo eléctrico, el pacto eléctrico, dice ya que está ilegal por lo siguiente. Es un organismo tripartito que debe haber 15 empresarios, 15 del sector social y 15 del sector sindical. Pero resulta que hay 26 empresarios, 7 del sector sindical y solamente 7 del otro. Entonces, dice que hay un desbalance increíble. Pero claro, porque así se están manejando muchas cosas. Pues yo concluyo, Danilo, redondeando ya, y qué bueno que hiciese esa acotación. Pues, realmente los grupos económicos se han ido metiendo a decidir cosas. Claro. Decía que se metían en los órganos de gobierno, por ejemplo, los consejos directivos de las instituciones. Hay empresarios que la Junta Monetaria no hay quien los saque. No, y siempre han estado ahí. Siempre. En la Junta Monetaria, en el Banco de Reserva, sí. en los otros, esos órganos esos consejos importantes. Importantes, donde los consejos del sector eléctrico, en todas esas cosas. Y bueno, desde allí ellos tomaban las decisiones. En otro tiempo, porque después eso fue cambiando y se fue, como en los ayuntamientos también, se buscaban personas de prestancia y qué sé yo, y no era remunerado. Después eso ha sido remunerado y ya se ha cualquierizado esas cosas y se han visto como oportunidades para buscarle empleo a alguna gente o cumplir con algunos favores, todo ese tipo de cosas. Pero concluyo con que los sectores empresariales no se han contentado con influir desde afuera, sino en meterse desde adentro, sí. Meterse desde adentro a tratar de ser gobierno e influir desde los gobiernos. Y ya ellos como funcionarios, tenemos ministros que son representantes en principio, primero que cualquier otra cosa. Primero que otra cosa, son defensores de esos proyectos económicos, señores. Antes que nada. Antes que nada. En esa condición llegaron ahí, por eso llegaron ahí, para defender eso llegaron ahí. Y entonces, por eso hay en los gobiernos, y yo lo digo abiertamente, con el gobierno de mi querido amigo Abinader, es mi amigo personal.
No, y es un hombre que ha mostrado tener interés en hacer las interés, cosas. buena intención en hacer las cosas. Pero ha llevado gente allí porque se le aproximaron en un momento, le dieron el apoyo cuando él lo necesitaba. Sí. Y entonces, bueno, ya vienen ya las condescendencias y ese tipo de cosas va en un momento determinado, yo te diría, qué sé yo, poniendo amarras. Y creando anillos. Y creando anillos y creando situaciones que Sí, le dificultan al jefe del Estado, yo diría su línea de acción y de gobierno, tener una política unidireccional, en una sola dirección. Entonces aparece el compañerito por allí, que es un jefe del proyecto, otro jefe por allí, otro. Cuando tú vienes a ver, y entonces todas esas agendas, algunas que no son nada sumergidas, porque no se está disimulando nada. No. Hay cosas que son... Hay agendas que están definidas y claras. Desde la carajita que ella, y lo voy a decir así a propósito, de que puso la bandera en la cosa, y que ella dice que no la va a quitar. No, que ella no quite eso de ahí. Que ella no quite eso de ahí. Entonces, bueno, yo creo que por encima de un viceministro hay un ministro, y por encima de un ministro hay un presidente, y un jefe del gabinete, y todo ese tipo de cosas. Eso es tan fácil. Yo diría, y lo digo públicamente, hazle un allanamiento al despacho ese, quémale la bandera esa. Pues son como tres que tienen bandera. Pues hay otras más, que del sector civil, que ese otro viceministro que también tiene otra bandera. Usted coge, porque que usted ponga su bandera en su casa. El ministro administrativo, una circular. Todo lo que el ministro administrativo es el jefe administrativo del palacio, del palacio. Hay dos jefes, uno administrativo y otro para la seguridad, el general, que es jefe de la Guardia Presidencial. Entonces, bueno, y el jefe del gabinete, que es el ministro de la Presidencia. Sí, ya lo mencioné, que es el jefe del gabinete, pero a lo mejor no se mete en eso. Entonces, pero hay un jefe administrativo. Y los demás son subalternos dos veces. Uno, porque son viceministros, y además porque, ¿qué digo yo? Demanda capital. Están bajo esa jurisdicción. Y entonces debe poner una disciplina, una circular. Hay esto y tal. No se entiende con la circular, pues mande un guardia a recoger la cosa esa. Sí. Y ahí digo, no, la democracia. Yo soy un demócrata tremendo. Quítenlo de ahí. Claro. La democracia tiene sus reglas. Así es. Entonces tú juegas con esas reglas. Como decía nuestro amigo Jacobo, hay que administrarla a veces. Pero claro. Y bueno, yo creo que debemos ir a la primera pausa primero, porque fíjate, no pensábamos que íbamos a comenzar por ahí. Sí, pero vamos a hacerlo, cada vez que podamos hacer el programa más coloquial, mucho mejor todavía, con estas cosas, que son cosas serias, señores. Muy serias. Y de las que prácticamente nadie o muy poca gente habla, pero que son verdades que están ahí, que están intronizadas en la sociedad dominicana, en la realidad dominicana, en el mismo tronco, en el tuétano del poder, están metidas. Y que los proyectos se estructuran y cuando vienen a ver están anillados por todos los lados. Así es. Y no pueden hacer nada, maniatan a los presidentes, porque esos intereses se encargan de dañar la impronta. Tú no ves cómo hicieron cometer errores infantiles, o llevaron a eso, o provocaron eso al presidente con el tema del presupuesto. Es un bendito presupuesto que no debió presentarse de esa forma. Con esos esquemas no debió con ese esquema. Entonces el presidente corrige y quita la espoleta a la bomba de tiempo antes de que estalle. Y amplios sectores del país aplauden el discurso, la pieza tranquilizadora. Viene y se le ocurre al director de presupuesto, insisto en esto, se le ocurre al director de presupuesto, es necesario la implementación de impuestos. O sea, que eso viene. Entonces tú no puedes decir al presidente, tú no lo puedes poner a hablar disparate al presidente. No. Y quitarle autoridad. Y quitarle autoridad al presidente y quitarle credibilidad. Las dos cosas. Autoridad y credibilidad. Sí. Porque si el presidente dice una cosa y después dice otro que no va a hacer eso, le quita credibilidad. Pero además, si el presidente dice eso y uno que es subalterno dice otra, entonces ven acá. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Y entonces esas son de las cosas que uno tiene que decirlas en público para ver si de alguna forma le llegan al presidente, porque
si él no lo ha advertido. Y porque, insisto, el presidente debe tener un equipo de asesor, de personas que estén mirando con ojo muy avisor, mirando el bulto antes de que llegue llegue a la curva. Porque cuando tú llegas a la curva y está el bulto, puede pasar cualquier cosa. Para que no llegue el bulto a encontrarse con el bulto en la curva. Entonces, puede haber algunos cerebros grises. Yo pregunto, pero no sé si eso existe, si lo tienen, pero tiene que consultar a gente o hacerse orientar de gentes que sean, yo iba a decir independientes, pero gente que no tenga adentro, que no tenga intereses marcados ahí adentro, en el proyecto, en el gobierno. Gente que sabe dar buenos consejos, que sabe dar buenos consejos, porque no puede estar a mano pelada, no puede estar o con el pecho... a pecho limpio, a pecho limpio, en el Cibao, así no. No. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, director. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Hey, abuela. Familia, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso.
Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo busco que para acá. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Bueno, Danilo, antes que se nos olvide, déjeme, señor director, tenemos ahí más bien es una imagen para comentar, para ilustrarla. En Ocoa, como parte de los operativos que se han estado, yo creo que ni se le ve la cabeza, la cara, no sé, eso está medio cortado, yo lo cogí de las redes, y es la información de que habían suspendido para investigar al coronel que encabezó un equipo SWAT en Ocoa, un operativo, y que apresó al alcalde de Sabana Larga, a Melton Brea. La autoridad del gobierno local. Melton Brea, mejor conocido como Petro, es el síndico de Sabana Larga. Es la segunda vez que él es síndico de Sabana Larga y un buen ejecutivo municipal. Y entonces, yo no sé si al aire está saliendo, si se le ve la cabeza a las dos personas que están ahí. No se ve, está cortado. Pues vamos a quitar eso entonces. Y bueno, el asunto es, yo lo que quiero es saludar, si ocurrió así, la decisión del jefe de la policía de mandar a investigar a este fulano que tiene la institución la desdicha de que es coronel. Yeah. A este fulano. Porque solamente a un fulano se le ocurre llegar a una población y como parte de determinados operativos que son mandatorios y que es correcto la parte de los operativos a quien corresponda. Pero usted no puede al síndico, que es el jefe de la comunidad o el jefe del pueblo, en este caso de Sabana Larga, es la máxima autoridad ahí. Y claro, en la provincia el gobernador que es el gobernador que es el representante del Poder Ejecutivo. Y bueno, el máximo representante es el senador y diputado, sí. Pero ya de otro poder. Pero en la parte del Ejecutivo es el gobernador. Sí, y entonces, pero de la ciudad es el gobierno local. Es el gobierno local. En el casco de la ciudad, en el municipio es Aneudi. En Sabana Larga, el distrito municipal, Petro. En Rancho Arriba, no recuerdo cómo se llama, otro. Entonces, pero de la comarca o del punto, el síndico o el alcalde es la máxima autoridad. Entonces, cualquier decisión, cualquier acción que usted vaya a tomar o vaya a emprender, tiene que ser lo menos que tiene que ser. Ahí se ven las imágenes. Yo porque ninguna de ellas es de Petro ni del coronel. Yo no sé cuál es. Entonces, pero, bueno. De todas maneras, significaba mal titular, porque yo no conozco, no sé, no distingo a quiénes son los que están ahí. Pero quería resaltar eso. Hizo bien el jefe de la policía. Cada vez que tenga un miembro de la institución, sobre todo un oficial ya de cierto rango, que no sepa cuáles son las normativas, cuáles son las líneas de comportamiento. Que no tenga límite, porque hay que delimitar espacios. Los espacios. Papeles y posiciones. Claro, y entonces si usted es un desconocedor de eso, usted no conoce su papel y el papel del otro, para que usted pueda manejar el papel suyo y respetar el del otro, y entonces conocer las fronteras, entonces en el orden institucional. Entonces vamos a mandarlo a alfabetizarse de nuevo y mandarle a buscar la cartilla aquella comenzar de cero, por el ABC. Entonces, porque no puede ser. Entonces, el problema que tenemos aquí en esta sociedad es que cualquier fulano llega a posiciones importantes de mando o de decisión. Cualquier fulano, y es la tercera vez que digo esto, porque aquí hay muchos fulanos dirigiendo cosas para los que ellos no están preparados. Solamente teniendo la arrogancia. Solamente tienen la arrogancia. Y la estupidez, la tosudez para manejarse o mal manejarse, haciéndole daño a la institución. Entonces, bueno, esa no es la institución.
usted le está haciendo daño a la institución. Entonces nosotros como coeños rechazamos este tipo de comportamiento del comandante policial de Ocoa, que por lo demás creo que era transitorio, interino, que estaba allí. Entonces que no lo manden más por allí y que lo piensen muy bien y a que eso figure en la orden, en la encomienda esta de desempeño, en su libro. En la encomienda de desempeño, el manual de desempeño, que le pongan esa rayita ahí de cómo se comportó en Ocoa, que hubo que sacarlo de allí porque él desobedeció o desconoció la autoridad legítima, de la autoridad correspondiente. De mandarlo a alfabetizarse primero y entonces aprender, incluso para ver en qué tiempo, en cuántos años le cabe el otro rango. Porque de la degradación también yo creo que debería. Eso está, Danilo. Eso está establecido. Está establecido. Sí. Porque también eso debe imponerse. Claro. Cuando usted no está preparado y se ha visto que usted ascendió porque un padrino lo empujó de manera indebida o precipitada, lo metieron donde usted todavía no cabía, entonces también la degradación, porque es que aquí mientras no haya consecuencias para lo que sea, para todo, cuando usted se equivoque, usted se extralimite en tales o cuales cosas, tiene que haber consecuencias. A lo que se le va la lengua a los medios de comunicación, debe haber consecuencias para eso también. Pues no estoy diciendo de que para unos sí, para otros no. Es a todas o a todos. Sí, hay, sobre todo en los medios, hay mucha gente, Luis, no solamente de bocado, que dice lo que se le ocurre en cualquier momento y sobre cualquier asunto. Claro. Entonces, Danilo, en la temática que traíamos, la agenda que teníamos para hoy, está el tema de del asfalto caliente que está utilizado las compañías. Una medida que se acaba de tomar recientemente. El PLD tenía un anuncio ayer a las 11 de la mañana, una rueda de prensa para un equipo técnico responderle a las acusaciones tajantes, concretas, precisas que le hizo el gobierno del presidente Luis Abinader. Que no sé si te diste cuenta, presentaron caras nuevas. No, claro, porque las viejas están muy conocidas y muy quemadas. Sí. Entonces, bueno. Pero lo que quería decir es que mientras el PLD, oposición, tenía esta rueda de prensa a las 11, ya a las 4 de la tarde, el consultor jurídico y el director de compra y contrataciones del Estado y otro funcionario más, que no sé qué las funciones que tenía, pero un trío representando al Ejecutivo, ofrecieron algunos anuncios. Yo supongo que esos anuncios también vienen a contrarrestar la salida a ruedo de esta gente que todavía creo que es muy temprano para que estén saliendo a dar la cara, sobre todo algunos que tienen la cara dura. Por eso quizás cambiaron y pusieron unos rostros nuevos, como tú dices. Sí. Entonces, el gobierno, voy a comenzar por lo de al revés, el gobierno anunció que va a dejar sin efecto. A revisar. Va a rescindir una serie de contratos, porque fueron asignados de manera irregular, de manera graciosa. El consultor jurídico utilizó 3 términos. Dice, de esos contratos, hasta ahora se ha visto que muchos de ellos son ilegítimos, inequitativos y por demás leoninos. O sea, oye, contratos leoninos. Entonces, justamente si usted esto le da la razón, entre esos estaban esos contratos leoninos, los que publicó o dio a conocer en su momento Marino Zapete, por lo cual lo demandaron, pero él tenía razón, porque él documentó su denuncia. Sí. Contratos por más de 1.500 millones de pesos otorgados graciosamente a gente que no ha bregado nunca con eso o que no tenía que ver con eso, pero sí tenía que ver entonces en cuanto a manejar las compañías que se metieron en estas cosas. Fueron contratos graciosos. Entonces esta revisión, lo importante de esto es que en lo adelante se sea más minucioso en el otorgamiento de estos contratos y además que se sea más democrático en esto, que no haya la asignación de que a 2 o 3 nada más, que no sean 2 o 3 los que participen en esto. Mira, ni en la confección de los uniformes escolares, ni las botas para los guardias o los uniformes para los guardias, ni en el desayuno escolar,
en la escogencia de la leche que deben comprársela a los ganaderos, ¿no? En vez de estar comprando leche en polvo, de esas que traen 2 o 3 gente, 2 o 3 importadores, que por demás después comienzan a regar cuartos para callar boca o abrir boca también. Pues yo recuerdo, es histórico aquello cuando yo veía a un comunicador desacreditando a la vaca criolla, diciendo que las vacas criollas eran la leche que producía esa vaca, excelente vaca criolla, que yo conozco y sé de eso. Dije que la leche se medía por las calidades en función de lo que se comía la vaca, y entonces habían distintos componentes o tipificaciones de las calidades de la leche, y que la vaca criolla se alimentaba era del estiércol de la vaca, o sea, de la pupú de la vaca. Oye, qué bendito disparate. Señor, lo que le dan y más que a las vacas propiamente, es a los becerros de engorde, le dan es el estiércol de la gallina. La gallinaza. La famosa gallinaza. Sí. Porque en la gallinaza hay una mezcla que eso tiene una cantidad de alcalino, una cantidad de cosas, el estiércol de la gallina, ligada con los desechos del maíz, una alfombra que le ponen, una pajilla que le ponen a las gallinas para que las gallinas no estén directamente en la tabla o en el piso frío. Es una hierba. Una paja. Entonces, toda esa mezcla, esas cosas, la ligan con melaza y con una serie de cosas y le dan ese alimento. A los becerros de engorde. A los becerros de engorde mayormente. Tú sabes mucho de eso. Hay gente que, algunos ganaderos, que desesperados a veces por la falta de alimento, le dieron eso a las vacas, pero eso produce, Danilo, se ha determinado que le produce cierto problema al ganado en el hígado. En el hígado. Y entonces por eso el que quiere conservar un ejemplar de pura raza o de buenas condiciones para la explotación lechera, no le da eso a sus vacas, a las hembras, porque le afectan el hígado. Sino a los becerros, a los machos, que meten mucha hierba, mucha cosa y mucho de eso, y los engordan rápido. Yo creo que a esta hormona le meten de todo para hacer lo que... Y para venderlo como carne. Como carne. Ya. Entonces, a los machos. Pero no es verdad que nunca el estiércol de la vaca sí se utiliza, pero ¿tú sabes para qué? Para ligarlo con agua, y entonces eso se le tira a la hierba. Para abono. Para abono de la hierba, para fertilizar la hierba. Entonces para eso sí sirve. Y también para crear capa vegetal. Un terreno árido, que le hayan quitado la capa, tú vas tirando eso ahí, y cuando tú vienes a ver, tiene un suelo maravilloso ahí. Para eso es que sirve, pero no para que las vacas se alimenten de eso. Eso es un solemne disparate. Entonces, eso pusieron a decir una vez los importadores de leche. Pusieron a decir eso. Yo le dediqué una columna a la pobre vaca criolla, que salí en defensa. Vilipendiada vaca criolla, salí en defensa de la imagen de la vaca criolla. Yo que conozco de eso, mi padre tuvo vaca criolla. Yo tengo algunas, ya estas no son criollas. Pero bueno, yo conozco un poquito de eso. Porque yo nada más, yo nací en Ocoa y vine chiquito aquí, pero yo me he mantenido yendo y viniendo, y por tanto conozco. Y siempre tienen amor por la crianza de... Claro, estoy cerca de eso, aunque no tenga mucha, ¿qué te digo yo? Aunque mucho no llegue a ganadero, sino a perdedero. Sí, perdedero, pero yo siempre conservo, porque por ejemplo los ovejos, yo nunca me he comido un ovejo. Yo sí he regalado muchísimo. Entonces, pero no, porque no, o matar un pollo del patio, ese tipo de cosas no me gusta. ¿Tú entiendes? Entonces, pero sí verlo, tenerlo, verlo, por lo menos. Bueno, de todas maneras, volviendo al tema, que no tiene que ver nada con ganado ni nada de eso, sino con pérdida, pérdida de una mala gestión. Lo que no respondieron los técnicos que dieron supuestamente respuesta o pretendieron dar respuesta a... Le pusieron una serie de argumentos interesantes, eso sí. Mira, argumentos, más que argumentos, Danilo, son excusas, porque dijeron que, bueno, que no es verdad que entregaron un gobierno quebrado,
dejaron, que no es verdad que dejaron las arcas vacías, de que no había con qué pagar en la nómina. Dicen ellos eso, pero el tema está, Danilo, en que ellos dicen que no y el gobierno dice que sí. Y el gobierno es el que tiene que buscar los cuartos para pagar. Y el gobierno es el que tiene el apuro. Y entonces ellos dicen que dejaron 1.100 millones, o qué sé yo cuánto. Tú sabes que yo sí creo una cosa, que no es el tipo de debate pertinente en Pero medio claro de que una no. crisis económica y Bueno, problemas mira, sociales. se entiende, alguna gente entiende que ellos debieron, como lo dijo el propio presidente, el silencio era la mejor respuesta. Pero ellos entienden, son políticos, y políticos al fin no se van a quedar callados. No. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se meten en un debate a destiempo, pero se meten. Eso da lugar a que estemos hablando del tema y de que todo el mundo estuviera hablando del tema, aunque sea para darle su fundazo encima de lo que ya se le ha dado, porque están diciendo cosas que no se corresponden. Lo primero es que quien responde es el presidente, quien responde es el equipo técnico. El equipo técnico, algunos de los cuales no tuvieron que ver con eso, porque Ariel Jiménez llegó el otro día. Tu amigo Deli Erasme estaba muy molesto porque él entendía que debió darse, como dice, una respuesta política. Bueno, pero ¿quién me da respuesta política? Gente derrotada que no tiene... Bueno, pero Deli dice... él tendrá sus razones. Sí. Pero bien, debió responder entonces el líder de ese proyecto. Pues eso todavía es un proyecto. Lejano, pero un proyecto. Economista. Debió, entonces, si habló el presidente, debió haber hablado el expresidente. Entonces, sí, ¿Que es economista, Luis? ¿Estudió economía? Sí, él estudió economía. Economizó debió economizarse más cosas. Bueno, de todas maneras, Danilo, no dio la cara. No dio la cara y entonces mandó a esta gente a responder, algunos de los cuales conoce poco de eso porque estuvo hace tiempo, no hacía mucho tiempo que estaba allí. El caso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ariel Jiménez, que es un joven que se desempeñó muy bien. Sí, y muy brillante, bien. Brillante. Y él es muy bueno. Entonces yo creo muy preparado. Pero habían otros allí, pero yo creo que esa respuesta se queda corta porque de lo que debieron hablar o dar respuesta fueron de las acusaciones formales que le hizo el presidente de la República y que yo entiendo que en su momento el que se lo va a hacer el Ministerio Público es en cuanto a la corrupción cometida en el gobierno pasado. Yo incluso creo que el presidente no debió pronunciar ese discurso, sino Miriam Germán. Sí, bueno, lo que pasa es que, acuérdate que el presidente le dio cierto barniz de político al discurso. Bueno, y entonces, demasiado barniz. Uno dice que cogió una brocha grande. Bueno, entonces, él se refirió a la corrupción, incluso habló de que era una especie de corporación que se habían integrado allí. Sí, esa es para una corporación delictiva. Corporación delictiva o manejadora de corrupción para perpetuarse en el poder. Y entonces, para lo cual gozó de muchísima impunidad. Entonces, esa fue la respuesta que debió haberle dado. Que sí, hubiese sido la respuesta política. Creo que la van a dar. La van a dar. Sí, el comité político. El comité político es un órgano descalificado para todo. No, Luis, no está descalificado. No. Son políticos. No, bueno, los políticos se descalifican. Digo, ellos creen que están calificados, pero es la sociedad lo que la ha descalificado. Y ellos se han descalificado a sí mismos. Ellos también se han perdido el respeto a sí mismos con su accionar, con su comportamiento, con su falta de responsabilidad en un momento determinado, hablando en términos institucionales, porque ellos desde las posiciones públicas también eran políticos o eran miembros del comité político y actuaban como políticos en las instituciones públicas. Entonces, ojo, eso es el espejo grandote en el que tiene que verse el PRM, para que no caiga en lo mismo. Y digo esto a propósito del barrilito que el PRM le dio con toda la fuerza y con todo el derecho del mundo estando en la oposición, y sus voceros, sus candidatos, hicieron su plataforma, su campaña sobre la base de la eliminación del barrilito, el cofrecito y todos los cositos esos que ya debió empezar a ser eliminado. Y no, solamente dos senadores. Antonio Taveras. Antonio Taveras, de la parte oriental, y el presidente del Senado, el
extraordinario ser humano que es, y político y hombre serio, que es Eduardo Estrella. Don Eduardo Estrella, el ingeniero Estrella, el presidente del Senado, también ha renunciado a esto. 2 de 32 han renunciado a esto. Los otros han dicho que van a mirar para otro lado. Que vamos a considerarlo. Vamos a considerarlo. Y esta mañana decía el senador que eso es un asunto personal de cada quien, de que sé yo cuándo, que ellos tienen una cantidad de cosas que hacer en su pueblo, que eso es verdad, porque hay una desnaturalización de lo que es la función congresional y legislativa. El legislador está para legislar. De que hay una cultura y que la gente no lo entiende en los pueblos, que cuando se muere alguien y no le dan para el café, para el ataúd y para el entierro, y le busca a la gente también para allá. Han seguido eso y las habichuelas con dulce. Y las habichuelas con dulce y todas esas cosas. El jengibre, el que no busca los cuartos para eso, tiene problemas después cuando vaya a reelegirse o a buscar reelegirse. Entonces no va a encontrar gente. Eso es verdad. Pero con esas cosas hay que romper. Porque ese ataúd debe buscarlo el diputado o el senador, diligenciándolo. Tradicionalmente lo hacían los ayuntamientos. Con las instituciones que corresponden, con el ayuntamiento, con la gobernación, con la Secretaría Administrativa de la Presidencia, con salud pública, con la salud privada. Organizaciones de asistencia. Con los grupos, con las organizaciones sociales, ONG, qué sé yo. Es que tienen que resolver eso. Entonces tienen que convertirse en facilitadores, sin tener que facilitar el bolsillo de ellos, ni facilitar las cosas del bolsillo del Estado. Porque así lo que se hace es que se desnaturaliza la función tanto del legislador como de las instituciones. Sí. Tú vas desmembrando las instituciones, como pasó con el tema de la visita sorpresa, que eran muy buenas, pero solamente había un benefactor que manejaba todo aquello. ¿De dónde salían los recursos de eso? Ven tú Banco Agrícola, ven tú Agricultura, ven tú Instituto Agrario, ven tú el FEDA, ven tú Salud Pública, ven Obra Pública, ven qué sé yo quién, y entonces todos, y el benefactor de la patria y padre de la última patria, entonces era el que manejaba. El factor más negativo. Pero claro, yo creo que le ganó al otro benefactor. Por Dios. Vamos a la última pausa. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar.
de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Danilo, el tal tema de los suplidores del Estado, la Dirección de Contratación le ha mandado a cancelar el registro de proveedor del Estado a una serie de gente, porque hay, antes que cualquier cosa, uno debe decir que en esto, como en el tema, por ejemplo, de los empleos y de las cancelaciones, hay que hacer coger con pinza un poco las cosas y hacer cierta investigación, cierto análisis primero, ciertas averiguaciones primero, para que usted sepa a quién usted está cancelando o a quién usted le está cancelando un registro de proveedor o cuál es el tipo de proveedor. Porque, por ejemplo, se descubrió que hay un senador, que hay qué sé yo cuántos regidores que son proveedores, que hay qué sé yo cuántos funcionarios que son proveedores. Bueno, está en principio y hasta 2 jueces. Entonces, ¿qué pasa? No es pecado que un ciudadano sea proveedor del Estado. Un ciudadano que emprenda cualquier actividad comercial y no tenga ninguna otra cosa que le choque, por ejemplo, que no sea funcionario. ¿Qué pasa? En el caso de la justicia, un juez no debe ser proveedor del Estado, porque se convierte ya y se va metiendo en comercio y por ahí se convierte todo en un comercio. O por lo menos puede distorsionarse o desviarse. ¿Qué pasa? Vamos a comenzar por el principio, con los 2 jueces a los que le cancelaron el certificado. Uno de ellos era suplidor del Estado hasta el 2016, cuando no era juez. Dejó de suplir a partir de ahí, pero él se queda con el registro, no cancela su asunto porque no sabe si mañana sale de juez y vuelve otra vez. Mientras tanto, eso se paga un derecho, se actualiza y se mantiene ahí, mantiene la empresa abierta aunque no esté generando nada. Paga los impuestos correspondientes y mantiene la vigencia. Entonces, eso es lo que él dice. Y eso es fácil. Busquen a ver si él le ha suplido algo, si le vendió. Pero hay otro aspecto, Luis, tú sabes que... No, pero déjame terminarte con el otro, porque es que son 2 jueces que lo han puesto, lo han metido en un saco que no deben meterlo. Que no deben meterlo. Entonces, ese juez, que por demás, tú sabes qué era lo que hacía, era una empresa para dar unos servicios, una asesoría en términos de formación la docencia. En labor los docentes, que es la única... Que no tiene conflicto. Que no choca con nada, es la única que está permitida, la parte docente. Entonces eso cae dentro de, pero que a ti para pagarte el dinero, entonces te obligan a registrarte como proveedor del Estado, porque es el Estado que va a pagar un servicio. Así es. Entonces te obligan a organizarte y
Entonces, pero no se delimitan bien los términos, entonces se como si vendiera confunde. aguacate. Entonces, él no está vendiendo víveres, ni está vendiendo leche, ni está vendiendo nada, ni está vendiendo petróleo, ni asfalto, no está vendiendo eso. Además, miren los volúmenes. El otro juez lo que tiene, señores, es un asunto de un alquiler a una institución del Estado, la INAIPI, la casa de su madre, de la casa de su madre, sí, un local para que funcione una de las dependencias de las instalaciones infantiles de INAIPI. Sí, sí. Entonces la casa es de su madre, pero la madre no sabe leer ni escribir. Entonces tienen que hacer un contrato y para ese contrato porque es un servicio que le van a ofrecer al Estado. Entonces, oye, ¿cómo es que cae eso? Sí, sí. Entonces, ya finalmente eso debe precisarse está mejor. El caso del senador Victoria Yepes. Victoria Yepes. Vende, vamos a terminar, director, vende unos servicios de unos medicamentos que es el único proveedor, o el único que tiene ese producto. Sí. Entonces, bueno, él debió, como decía alguien por ahí, o ser senador o ser vendedor, o ser proveedor. Buscar la forma, o la empresa ponerle a nombre de otro y que otro entonces sirviera. No sé, pero buscarle la forma. Hay que buscarle otra vuelta. Pero a ese había que buscarle la vuelta. Pero hay que ser cuidadoso con eso, porque es que ahora una cosa, o tú te registras o tú no te registras. Así es. Entonces quieren que esté registrado, pero después esas cosas una vez en la empresa, ¿qué es lo que la empresa mía? El programa. ¿Y qué es lo que es el programa? Decir cosas por aquí, que da una lucha grandísima para que lo apoyen y para que consigan unos cuarticos y que le paguen después. Entonces, eso es lo que la empresa te obligan a organizarte y por lo cual hay que pagar un paquete de impuestos. Porque entonces, el impuesto no te perdona. Se consigue una vez un anuncito en Indotel, entonces después vinieron y mi hija trabaja en la institución. Bueno, pues, como una acción en la compañía. Entonces echaron para atrás el contrato, porque hubo que entonces sacarla a ella de la compañía, de un proceso para ver si... Es que más la que y entonces en eso, ya finalmente en eso, vino el director, peleó con el productor del programa, y entonces vino y mandó a romper toda la factura y toda la cosa, y no pagaron un chele después de anunciarse. Entonces todo eso pasó. Sí, y sí. Después ese funcionario se hizo amigo mío y es amigo mío. Sí. Porque aquí la tortilla da muchas vueltas. Esto da tantas vueltas. Sí, señor. Entonces, perdí unos cuartos, no perdí al amigo. Reconquisté al amigo. Pero se perdieron el dinero se perdió. Esa es la vida. Nos vamos porque no hay más tiempo. Se quedó un paquete.